Enero fue el mes más violento, se habla de 24, 25 homicidios por día que se cometen aquí en el Ecuador. No tienes un gobierno que tiene una cabeza en el problema, sino que está con otras prioridades. Porque el país, perdón, la palabra está jodido. Uno de los temas fundamentales dentro del ámbito de la propuesta que mantienen en este momento el gobierno y desde luego los candidatos que están en este momento a la presidencia de la República, incluido la candidata Luisa González a la Revolución Ciudadana, es el tema de la seguridad, un tema que preocupa quizás en primera instancia a todos los ecuatorianos por lo que está pasando a todos los niveles, el tema de vacunas, el tema de los homicidios, el tema de los asaltos, el tema de los sicariatos, son temas que realmente lo ponen en el ojo, digamos, de la observación de todos los ecuatorianos para ver cuáles son las salidas. ¿Qué es lo que pasa con el Ecuador en el ámbito de la seguridad? Estamos inmersos en una guerra interna contra los grupos de delincuencia organizada, ha dado efecto, cuáles son los resultados, hay cifras que realmente son escalofriantes en lo que significan las muertes violentas. El tema que lo vamos a abordar con el doctor Daniel Pontón, catedrático universitario, importante analista en temas de seguridad, que se encuentra con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube, nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Suscríbase, esto es un aporte fundamental y los likes y los comentarios igualmente ayudan para contextualizar este tipo de contenidos y de entrevistas. En nuestras redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, usted va a encontrar alternativas informativas que tienen que ver con resúmenes de noticias del ámbito nacional e internacional. Síganos allí, hay resúmenes bastante frescos que usted los va a tener, que van a ser de su agrado fundamentalmente. Así que hay que seguir también las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, doctor Daniel, por estar acá en la programación. Su punto de vista de lo que está pasando con estos cambios que se dan también en el gobierno, esta crisis de gabinete que posibilita un cambio realmente casi inesperado, el cambio de ministro del Interior, sale la doctora Palencia, ingresa el general Buenaño. ¿Qué es lo que se concibe? ¿Qué es lo que está pensando el gobierno en este tema de esta lucha, de esta guerra interna que mantiene con los grupos de delincuencia organizada? Bueno, buenos días, Osvaldo. Un saludo muy cordial a usted y a la audiencia. Bueno, ¿qué está pensando el gobierno? Es muy fácil predecirlo, ¿no? Él está pensando en la elección que se avecina en el mes de abril, el 13 de abril, y sobre allá va toda su estrategia, ¿no? Al parecer eso es su cometido. Creo que también un poco la parte electoral no ha ayudado al Ecuador, porque la prioridad política ahorita es un tema fundamental, tanto para el gobierno, para la oposición, y en este caso la oposición en carne propia, que es el correísmo, ¿no? Y mientras tanto, el mes de enero fue el mes más violento, se habla de 24, 25 homicidios por día que se cometen aquí en el Ecuador. Con ese nivel de homicidios que tenemos, vamos a romper otra vez el récord, ¿no? Este año. Yo decía en antecámara que el tema posiblemente llega a pasar los 50 homicidios por cada 100 militantes proyectado. Y eso es una tasa bien alta, ¿no? Es altísima, en este caso, claro, que nos pone entre los países más violentos del mundo. Exacto. Entonces lo que podría suponer es que lo que vivimos el año pasado fue una ilusión de una supuesta mejoría en el tema de seguridad por los efectos que de alguna otra forma los primeros meses del año pasado con el conflicto más interno, una apuesta mucho más amplia de este contingente combinado entre policías militares que le llaman bloque de seguridad. Surgió en los territorios con desplazamientos esperados de la violencia hacia otros sectores, con atenuaciones obviamente en materia disuasiva, pero que al final de cuentas resurge con mayor fuerza, ¿no? Hay varias tesis que empiezan a dibujar sobre qué está pasando. Ahí hablan de que las mafias otra vez han tomado fuerza, se han quedado sin cabeza, hay una especie de extinción natural de estos grupos organizados, estas bandas, producto de la política del gobierno de
desmantelar las cabezas. O sea, hay una reestructuración, Exacto. digamos, Entonces, precisamente por este tema de que se han desmantelado prácticamente las cabezas de estas organizaciones. Algunos están presos, otros están han sido Pero no dados nos de olvidemos baja. que el crimen se adapta a contextos diferenciados, se agrupa y se fortalece y ataca. Entonces, con esa lógica es de esperar que todo lo que son estrategias de corto plazo tiene una reacción inmediata, lo cual en este caso parece ser que se viene con mayor fuerza. Es como una especie de una epidemia, ¿no? Que tiene ciclos, ¿no? Y los ciclos bajan y pues vuelven a subir con más fuerza. La idea es que estos ciclos con el tiempo vayan disminuyendo y eso parecer no va a ser la tónica del Ecuador, porque según lo que está reportando las cifras de la misma policía, este año cerraríamos con una tasa de Oye, cerca porque de 50. es alarmante porque hay una muerte violenta cada hora, ¿no? En nuestro país, pero se suma de 24 a 25 muertes violentas cada día en nuestro medio. Eso sería una cada hora prácticamente. Claro, o sea, es una cada hora y cada vez con más saña, con más violencia, mucho más mediática, o sea, mucho más llamativa, mucho más. Y con otro tipo de víctimas, ¿no? Este mes ha sido escandalosa el hecho de muerte de niños, ¿no? Lo que más generó estupor en la población es tener un niño que quedó sin su madre, apareció en una carretera gateando, ¿no? O sea, Claro, así generó fue. mucho revuelo, mucha discusión. Una niña de 2 años. ¿Hasta qué punto que esto ya es baleada. parte del paisaje urbano? El problema de la violencia y la operación de estas mafias es que te rompe el tejido social de una manera abrupta, ¿no? Son profundas las consecuencias que eso genera en el tejido. Entonces yo le decía también antes de esta entrevista que el Ecuador no va a volver a ser el mismo país de paz que O sea, tuvimos. no vamos a hacer esa isla de paz que éramos Claro, antes porque entre Colombia se y instala Perú. la violencia y las características del escenario que vive el Ecuador, que no es igual al escenario que vivió Colombia, tampoco a México, tampoco a Perú con su problema de la guerrilla que vivió Perú, ¿no? De este tema de la insurgencia. Ecuador tiene unas particularidades muy marcadas, ¿no? Que es una mezcla entre crimen organizado, bandas criminales y pandillas, ¿no? Sin una cabeza visible, muy organizados al rato de actuar, pero también muy Pero complejo. hay en este caso, digamos, estos objetivos de alto valor, de mediano valor, que son objeto de persecución también para capturarlos, para darlos de baja por parte de la fuerza pública, la Sí, Policía Nacional. pero lo que pasa es que, bueno, los que le ponen el objetivo de alto valor, la misma policía cuando los captura le dice, mire, hemos atrapado un objetivo de alto valor, en España hemos atrapado, etcétera. Que los conocen en el área policial, pero no es que son cabezas visibles, ¿no? Como en su momento con el tema de la FARC fue el modo Jojoy, o las cabezas, las autodefensas, etcétera, ¿no? Porque Colombia tenía esa particularidad, eran autodefensas, eran grupos armados, ¿no? Que tenían estructuras militares, era mucho más claro dónde empieza y dónde termina esa estructura, y a quién obedece y cómo está estructurado. En este caso el Ecuador es mucho más complejo, porque son estructuras que son organizadas en la medida de la coyuntura que se va presentando. Inclusive se relata de alianzas entre grupos criminales Ahora, que se dan en función de lo que es el negocio criminal, ¿no? Claro, ahora este repunte de pronto de lo que significan estas muertes violentas en el país, se dan precisamente por esta reestructuración, esta disputa quizás entre estas organizaciones criminales que buscan nuevos liderazgos, que buscan nuevos territorios, pero también muchos piensan y dicen, bueno, estamos viviendo una etapa electoral y esto incide mucho inclusive para que el ámbito delincuencial pueda haber crecido de esta manera, doctor Daniel. A ver, vamos por lo segundo, el plantear que esto es un tema que está fraguado y dirigido en algún lugar del mundo o del Ecuador para hacer daño al presidente de la República, etcétera, es complicado porque este mundo es demasiado anómico, demasiado caótico y hemos visto de todo este país. Entonces el accionar ha sido permanente. Tal vez lo que ha faltado en estos últimos meses es una estrategia innovadora que de alguna otra forma fue lo que el conflicto armado interno del año pasado, ¿no? El presidente vendió esa imagen de conflicto armado interno y todo el contingente militar, la fuerza pública, se estableció el mecanismo de coordinación, el bloque de seguridad que él llama, o ellos le llaman,
pudo irrumpir un poco a marcar algo diferenciador. En el contexto de la campaña política no existen estas políticas diferenciadoras. Me parece que de alguna otra forma eso tiene que ver con el cambio a nivel ministerial, porque siempre en este mes y medio y poco más de campaña que vamos a tener, o de pre-campaña, de cara a la elección de abril, el gobierno tiene que mostrar algo, y que eso empieza por cambios en las estructuras políticas, en las cabezas políticas. Entonces, me imagino que se está maquinando algún tipo de estrategia que va a tener efectos más bien simbólicos, mediáticos, ¿no? Efectos más que concretos en su capacidad de impactar. No, personalmente una posición muy personal, no creo que el gobierno en este corto periodo de tiempo tenga algún tipo de capacidad de incidir sobre una curva bastante vertiginosa al alza que tiene la violencia, ¿no? ¿Usted le ve que no, que esto es más, digamos, por el tema electoral? O sea, yo no digo que eso. Yo creo que hay una dinámica criminal que en el contexto electoral se complejiza más, porque no tienes un gobierno que tiene una cabeza en el problema, sino que está con otras prioridades. Entonces, pululan las fuerzas criminales y en el marco también de una reestructuración criminal que es permanente. El crimen siempre se va a adaptar a nuevas circunstancias, es dinámico, no existe una modalidad criminal que sea estática en el tiempo. O sea, hay amplia literatura que muestra eso. O sea, no me lo estoy inventando yo. El crimen cambia, muta, se transforma, ¿no? Desde luego. Doctor, pero lo que sí preocupa, y lo que en este caso lo que usted dice es, el Ecuador nunca más volverá a ser una isla de paz como la que teníamos hace algún tiempo acá en nuestro medio, en donde nos decíamos, estamos aquí en la mitad de Colombia y de Perú, que tenían incidencias de lo que guerrilla. pasa es que el tema de la isla de paz nos revoca al concepto de una sociedad pacífica, o al concepto de pacificación, que es un concepto que yo creo que la política de seguridad al final tiene que apuntar a la pacificación, por solamente apuntar a reducción del crimen y dejar las heridas, los factores que están ahí presentes, que gatillan la violencia, no es pacificación, es simplemente bajar el problema o atenuarlo, como pudo pasar en la época del correísmo, que se dijo que se bajó la tasa de homicidios, pero las condiciones de violencia en este país estaban presentes, y eso hizo que suba de una manera bastante abrupta, ¿no? La pacificación apuesta a políticas de mucho más largo plazo, que tienen que ver con políticas sociales, políticas de desarrollo, políticas económicas, que un poco empiecen a recomponer el tejido social, pero y eso por lo general los gobiernos creen que solamente con el accionar de la fuerza pública, militar, etcétera, se logra, y no es así. Entonces yo diría que el gobierno va a volver a ser el mismo porque simplemente hay una pedagogía de la violencia que ya se metió al gobierno, a la sociedad ecuatoriana y que está presente. Y esos, por lo general es muy complicado poderlo atenuar, poderlo sacar del ideario cultural de las personas, claro. Ya, sobre todo en ciertas zonas del país donde se vienen muy propensas a la violencia. Entonces me parece que eso va a estar... En donde ha habido más abandono del Estado. Y donde ha habido más abandono del Estado. Entonces hay que verlo desde distintas órbitas, ¿no? Lo que parecería ser como una explicación puede ser una causa de, ¿no? Ahora, un efecto de, si es que la delincuencia, los grupos delincuenciales están mutando, están cambiando constantemente. El tema de los liderazgos, igualmente, no se sabe cuáles mismos son los líderes, porque están cambiando permanentemente. ¿A qué nos lleva, doctor, en este caso? ¿Es un tema que no va a terminar, entonces, esta guerra interna? O sea, yo lo que veo es que no va a ser la misma, porque yo creo que los contenedores, lo que nos diferenciaba anteriormente de Colombia y Perú, esos reguladores, no solamente Estados, sino las reguladores sociales, ¿no? Aquí nunca se instaló la guerrilla, nunca se instaló el narcotráfico, por ejemplo, la producción de drogas, que es un gatillador del problema de la violencia. Estaba un poco medianamente controlado. Eso ahorita está alterado y está cambiado, ¿sí? Porque Ecuador ya es un centro epicentro del tráfico de drogas internacional, ¿sí? Y hay otro tipo de contextos de conflicto social que pueden gatillar la violencia en determinadas zonas. Claro, digamos, las circunstancias han cambiado notablemente. Sí, entonces, lo que muy probablemente se tenga es que nosotros, tenemos que diseñar una política a largo plazo, sin lugar a dudas, que tenga un efecto de poder generar amplios consensos ciudadanos, y eso no se logra en una sociedad tan polarizada. Este es el problema, el ambiente político tampoco es favorable. Hay que hacer algo sobre el tema de la justicia. Yo creo que es un factor fundamental que podría atenuar un poco el crimen, pero yo creo que en su momento nuestra valoración frente al crimen de la violencia y la inseguridad va a ser bastante relativa. Con una tasa tan alta como las que vivimos, tener una tasa de 20 o 25 por cada 100.000 habitantes en un año X
va a ser como un gran logro, de hecho sería claro, un gran logro, claro, desde pero igual luego. sería muy alta. O sea, si usted se pone a ver Colombia, y perdón que sea tan odioso las comparaciones, pero Colombia en su momento tuvo tasas de cerca de 60, 70, casi 80 por cárcel militar, y en ciudades era mucho más, Medellín, por ejemplo. Actualmente Colombia ha reducido su violencia sistemáticamente, pero la tasa de Colombia no baja del 20, sistémicamente 25, que para un país como Colombia, con la población que tiene, estamos hablando de más o menos 16.000, de 15 a 16.000 asesinatos al año, que es una monstruosidad de gente que muere. Desde luego. Entonces, las valoraciones respecto a qué es bueno, a qué es buena, lo que es digamos, una buena política de seguridad y qué es una mala política de seguridad, cambia en función de las circunstancias. Entonces, posiblemente nosotros que nos acostumbremos a que el problema de estas bandas criminales, la violencia sea parte del paisaje urbano o el paisaje del Ecuador. Entiendo en este caso que nos va a tocar seguir conviviendo con estas circunstancias de la delincuencia, de la violencia en el país entonces. Yo creo que no vamos a volver a ser, por eso le decía, no vamos a volver ese país de paz, llevado, porque está el de mito tranquilidad. está el mito del Salvador, ¿no? La figura de Bukele, pero hay que ver las circunstancias en las cuales El Salvador también emergió y también ver el tipo de país que es El Salvador. Las Más pequeño, ¿no? Más pequeño, y segundo que El Salvador tiene un elemento interesante. El Salvador tuvo pandillas, pero no tuvo narcotráfico. Ecuador convive las dos cosas. En Ecuador conviven esas dos dinámicas que son letales. Porque por un lado tienes pandillas muy violentas que se disputan espacios, territorios, bandas criminales, con lógica de pandillas. Y por otro lado tienes el narcotráfico, que es un problema enorme, ¿no? El presidente dice que la economía criminal mueve miles de millones, 30.000 millones de dólares aproximadamente. Bueno, la gente habla cosas, ¿no? Pero, a ver, personalmente creo que es una exageración hablar de 30.000. Si fuera por 30.000 millones de dólares, estaríamos hablando de casi un tercio del PIB del Ecuador. Y es una monstruosidad de plata, pues no tuviéramos crisis. Porque al final, quiera o no quiera, y eso es, la gente que estudia economía criminal y tema, sabe que la plata del narcotráfico, así esté encaletada, etcétera, va a parar al sistema formal. Al sistema económico. Porque claro, porque compran bienes suntuosos, compran propiedades, compran una serie de cosas que al final se filtran. ¿Usted no le ve entonces la afirmación que hace el presidente de 30.000 millones que... Lo que pasa es que él habla de un monto global de lo que podría mover la cantidad de droga que sale del país, pero habría que ver lo que esa plata, una plata se queda aquí, otra va a parar a los carteles internacionales. Por el monto que él dice, por eso él le hace ese símil y dice, es complicadísimo luchar contra una economía tan gigantesca que tiene. Pero yo no creo que por decir que él está hablando de ese monto, estaríamos hablando de un país que está en bonanza. Ya, pero económicamente es así. Pero acá en el país he conversado con muchos analistas y es evidente, se lava mucha plata mala vida, pues mucha plata del narcotráfico. Y el dinero de la plata de lavado no solo viene del narcotráfico, también viene de la minería ilegal. Claro. También hay otro tipo de armas, de la corrupción, del tráfico de armas. También viene de trata de personas, de evasión de impuestos. Pero que también eso parte de los delitos económicos. Eso hay que darle un tratamiento distinto. Y sí, ahí si te sumas esos montos, sí podemos hablar de un grueso de economía, porque también está la economía informal, ojo, ¿no? Eso no necesariamente es criminal, pero es informal. Ahí estamos hablando de un monto bastante sustancial de la economía. Pero referente al narcotráfico, plantear 30.000 millones de dólares es una monstruosidad. Económicamente no le veo sentido. Pero bueno, obviamente, hay gente que hablan de 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares, tal vez puede ser un poco más. 6.000 dicen, ¿no? Sí. Que podrían estarse lavando. Exacto. Yo preguntaba, ¿y en dónde se lava? ¿En el sistema financiero o con otros sistemas, con otros métodos? A ver, ese es un tema que habrá que darle. Yo creo que Ecuador habla mucho y investiga poco. Ese también es uno de los grandes déficits que tiene la academia. Es un tema que las facultades de economía tienen que un poco generar metodologías para empezar a calcular eso, como en su momento que ha hecho otros países. Y por lo general lo que hace la gente es tomar 4 o 5 referentes, es decir, ese es el monto que se lava el core, y yo creo que eso no es riguroso, ¿sí? Creo que hay que profundizar mucho más en el debate, pero obviamente todos sabemos que esas fórmulas que son más usadas por el tema de lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, compra de vehículos suntuosos, claro. ¿Cómo es? Propiedades inmobiliarias, obras de arte, negocios, empresas fantasmas, porque también sirve como capital para proyectar más industria criminal, porque el narcotráfico es un problema nutre de dar poder a las organizaciones criminales, pero también es una plataforma para la expansión del crimen. O sea, usted no es que la noche a la mañana se monta una empresa criminal
súper sofisticada con cero recursos. Usted necesita recursos para operar y ese se lo da el narcotráfico. Entonces, ese es el problema de cómo es. Alguien decía, el narcotráfico es el motor de la criminalidad. ¿Sí? Es el motor, es como una especie de factor de expansión, de fortalecimiento. Entonces, hay que pensarlo también así. Pero, insisto, yo creo que todavía hablar en Ecuador de un país de 120 mil millones de dólares, de PIB, hablar de 30 mil millones de dólares, estamos hablando de un presupuesto que se acerca en 80% del presupuesto general del Estado, lo cual es una locura. Una locura, porque si fuera así ¿El no presidente, ¿El presidente exagera entonces en Lo que pasa con es que esta cifra? los políticos también buscan generar narrativas para explicar las cosas, para justificar las cosas, para decir estamos frente a algo que no podemos derrotarlo. Pero claro, esas narrativas son... En un momento también habló de 2.000 hectáreas. Ah, sí, pues de las Sí, 2.000 hectáreas. que después la mía Fuerza Mal dijo, ay, no es así tampoco. O sea, que eran 6 o 7 hectáreas. Entonces, no es la primera vez que el las presidente encontraron, da cifras así, ¿no? Las cifras un poco rimbombantes. ¿Qué se pretende dando ese tipo de cifras, ese tipo de aseveraciones por parte del presidente? Bueno, por un lado, demostrar que cuando se hace capturas de drogas, por ejemplo, del lado de la policía, se hace un gran aporte a la seguridad Bueno, pero nacional e internacional. la policía ha capturado bastante, ¿no? Sí, entonces dice, mire, hemos esa lucha sacado, contra el narcotráfico, la retirado policía tantas es toneladas de realmente drogas, muy importante. pero la economía el narcotráfico es una economía mundial, global. Sí. ¿Ya? Entonces, yo siempre digo, no todo lo que mueve el narcotráfico se queda en el Ecuador. Y hay uno de los grandes mitos y uno de los grandes, digamos, doble moral del narcotráfico, porque hablan del Ecuador como el gran epicentro del narcotráfico y la droga que entra a Europa, ¿a dónde se queda esa plata? Tomando en cuenta que la venta de menudeo genera muchos ingresos. Yo creo que es donde más ingresos se generan, en la distribución y en la venta al menudeo. ¿Ya? La pregunta es, ¿dónde se queda? Pero la pregunta es, uno lo mide en función de cuánta plata dejó de entrar a la economía ecuatoriana o cuánta plata usted le evitó que llegue a manos de la economía criminal global. Claro. Entonces, siempre hay que contextualizar la cifra y el debate. Por otro lado, es demostrar que estamos frente a un monstruo que tiene miles de caras y es muy poderosa, de 30 mil millones de dólares, no lo tiene una corporación latinoamericana, de las más poderosas, no la tiene. Entonces, claro, decir, bueno, nos enfrentamos a un monstruo que nos traspasa en capacidades, lo cual es cierto. Entonces, lo cual es cierto de otra forma porque el narcotráfico es muy poderoso, ¿sí? Pero ahí también hay que buscar que cada quien ponga su parte. O sea, porque, por ejemplo, si se nos exige a nosotros tantos esfuerzos de captura de drogas, también hay que hacer esfuerzos para que otros países busquen contener que esos caudales de droga lleguen a ese paso O sea, de sus fronteras, desde la lógica del consumo, etcétera, ¿no? etcétera. Entonces, hay que matizar. Pero le digo, estamos hablando con políticos, los políticos ponen cifras a veces para justificar o posicionar narrativas que les favorecen, ¿no? Ahora, yo le decía referencia al tema electoral, doctor Daniel, con relación a lo que estamos viviendo en este momento, porque se vincula, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana directamente con quizás relación con los grupos de delincuencia organizada. Se habla de que a raíz de la salida de la base de Manta se da este boom, aflorar del narcotráfico en nuestro medio, el tema de la tabla de drogas. En realidad, ¿se puede concebir estos temas de una manera concreta? De que la entrevista del presidente, pasa? la semana anterior le hicieron una entrevista de más o menos 30 minutos, donde le habló de que las bandas revisadas tenían casos que se demostraban que incidían sobre la votación de la gente, y después habló de que un miembro de los Lobos está vinculado a la le estaban Revolución amenazando a la Ciudadana, y gente. que esta es una lucha entre los que están contra el crimen y los que no están contra el crimen. De alguna otra forma posicionó esa idea, no lo dijo abiertamente, pero posicionó la idea, y después una serie de influencers vendieron esa idea, que pareció que también fue irresponsable. Es irresponsable eso. Discúlpeme. Es una irresponsabilidad, dice. Sí, porque estigmatiza. El tratar de posicionar. Estigmatiza a la población, que es, en este caso, el país el 50% y hubieron de la reacciones, población. ¿no? Sí. El municipio pero de más allá que el presidente no lo Guayaquil, quiso decir, Manabí, Esmeraldas. el presidente dijo una cosa concluyente que a mí me resultó interesante. Y ahí creo que hubo un problema de argumentación lógica. ¿Ya? El presidente dijo, ¿cuál es su conclusión respecto a este tema? Dice, es que el crimen no tiene ideología. Me quedo con eso. Yo creo que es muy sabio lo que dice el presidente. ¿Ya? El crimen no tiene ideología. El narcotráfico no tiene ideología. Pero toda su argumentación iba por otro lado. Entonces ahí creo que no... La argumentación con la conclusión no tenía mucho sentido. Pero ¿por qué voy a eso, Osvaldo? ¿Por qué voy a eso? El crimen está metido en la política, pero no respeta banderas.
Entonces, nadie puede escupir al cielo y decir de esta agua no beberé, porque el narcotráfico puede estar muy cercano a él, inclusive. Sí que decir que él se propuso, pero lastimosamente estamos operando. Pero vea lo que pasó en el anterior gobierno con la mafia albanesa. Pues, por supuesto, y mire el caso de Lazo. Ahí está el tema, ¿no? Y Lazo posicionaba el tema de que nosotros somos, cuando hubo la consulta popular, los que están contra el crimen, los que no. Y tenía el cuñado metido un tema ahí, que inclusive está todavía está dilucidándose en la justicia, ¿no? Exacto, entonces es un tema que hay que manejar el caso Encuentro, la mafia albanesa. Con mucha responsabilidad. Ahora, lo que están tratando de posicionar es que las bandas del crimen organizado quieren incidir sobre la votación de territorios a favor de un candidato. No, eso no está demostrado. Mientras tanto es irresponsable, ¿ya? Porque lastimosamente etiqueta a esa población, que puede ser de otra forma. Esa gente clama por seguridad, por ejemplo, los barrios de Guayaquil, la costa costera que están afectados por el crimen, clama por seguridad, clama por violencia y ven que no hay respuesta de un Estado y por lo tanto buscan alternativas distintas de otra elección, que puede ser una alternativa viable. Es decir, ellos están presionados. De lo que he podido ver, y yo no es un tema que domine, porque es un tema más de los políticos, de los que hacen análisis político, o los censistas políticos, lo que habría que analizar, lo que yo he podido ver es que la votación del correísmo en ciertas zonas del país desde hace unos 10 años es medianamente estable. ¿Sí? Por ejemplo, el nicho Manabí. La costa. ¿No? Sí. El correísmo se ha constituido en un bastión de la costa, y eso... El mapa electoral creo que cambia poco, pero no mucho. Pero antes no había este problema de las bandas criminales. Es decir, al parecer lo que ha habido el correísmo ha pululado como una opción política. Antes se hablaba de populismo, ahora se habla de narcotraficantes o de narcopolítica. Si ve cómo va cambiando la narrativa. Sí. Pero es más de lo mismo. Entonces, yo creo que son coincidencias de dos fenómenos que se han posicionado y que lastimosamente empiezan a colindar. Pero ¿qué pasaría si el presidente de la República, que también tiene fuerza en la costa, ojo, porque en Guayaquil ganó, el presidente ganó en Guayaquil, que es la ciudad más azotada por el crimen, y mañana derrota al correísmo y se posiciona como una fuerza hegemónica en materia de política electoral? Tiene que colindar con eso, y la misma gente que ahorita está usando esos argumentos se los va a usar en contra del presidente. Entonces, este es un juego de nunca acabar. Pero también, yo lo que he visto últimamente en el análisis político es que siempre se hablaba en el mundo de la criminología del etiquetamiento a ciertas poblaciones, etc. Pero ese juego que en el mundo de los criminólogos ahorita es una categoría política, ¿ya? Que los políticos hacen política en función de esas categorías que son peligrosas porque eso genera desde luego, ¿no? Círculos viciosos de violencia. Oiga, posicionar esas narrativas en la opinión pública y en la ciudadanía es entonces, yo creo que en la discusión política hay dimensiones éticas. Y creo que los comunicadores políticos en este país están haciendo mucho daño a la política y a la democracia. Justamente por entender que la política es un campo de batalla fratricida. La política también puede vender mensajes de paz, por ejemplo. ¿Sí? Claro, desde luego. ¿Y por qué este gobierno, como la gran cruzada, y eso debería ser, ¿no? Que rompe familias, rompe amistades, por políticos, que al final, que gane una opción que gane otra, a veces no va a cambiar mucho la realidad del país, porque el país, perdón, la palabra está jodido. ¿El país está jodido entonces? Por supuesto que está fregado el país, pues tenemos unas situaciones donde usted tiene... Cualquier tendencia que gane la va a tener difícil. Por supuesto, pues si gana el correísmo, este país la tiene bastante... Y la tiene porque tiene problemas económicos. El país tiene problemas económicos. La pregunta es, ¿cómo voy a financiar esto? Es una gran pregunta que se deben hacer los correístas. No tiene la asamblea a sus anchas, ni los poderes a sus anchas como lo tuvieron en su momento, ¿no? Y ellos están hablando de una seguridad que en su momento ellos dijeron era un modelo exitoso, por cifras, pero las cosas han cambiado dramáticamente. O sea, hay que replantearse cómo van a enfrentar el problema, ¿no? Hay que enfrentar, por ejemplo, cómo va a mantener la relación con el tema de la cooperación. Ellos hablan de que hay que renunciar, la lógica, a la agenda soberanista. Es un despropósito en este momento, pues lo que más se necesita es apoyos internacionales. Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que se manifiesta por el actual gobierno del presidente Noboa? La canciller Sommerfeld dice que la lucha contra la delincuencia debe articularse con la colaboración internacional. Sí, por eso le preguntaba el tema de la base de Manta, por ejemplo. Pero es que es una cosa, son otras cosas. O sea, la colaboración no se agota en la base. Que llegar fuerzas o contingentes no sé, de Estados Unidos o acá. O sea, hay que colaborar, pero la colaboración no tiene que ser sin... A ver, primero, la colaboración no suple al Estado. La cooperación no suple al Estado. Eso es una crítica primero que yo le voy a hacer a eso. O sea, hay gente que dice, es que no tenemos plata ahorita, entonces por lo tanto hay que buscar la cooperación, ¿no? La colaboración internacional. Cuando en un contexto de nuestro mayor cooperante en materia de seguridad ha sido Estados Unidos, histórico, ¿sí?
está en un proceso de cambio político que nadie sabe dónde va el mundo. Donde dice primero América, segundo América y tercero América, y lo demás no me importa, ¿no? Si no, mire lo que está pasando en Ucrania. Entonces, los escenarios sobre ese tema son complejos, ¿no? Porque posiblemente haya cooperación, pero haya cooperación muy condicionada y en temas de volumen sea mucho menor, ¿sí? Y porque Estados Unidos tiene problemas económicos, o sea, hay que verlo así. ¿Sí? Claro, está achicando Ya, pero la cooperación no solo es burocrático. económica, también es técnica, cooperación, intercambio de inteligencia, bienvenido sea. Pero eso no suple las capacidades que tiene que ser el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que saber cómo va a financiar con sus recursos el problema de la seguridad, porque eso cuesta. ¿Sí? Y si usted no tiene claro ese esquema de financiamiento... No nos ponemos a imaginarnos que van a llegar los Marines americanos. Claro, pues eso vamos es a tener otra base. Generar capacidades, ¿ya? Y en los sectores donde tengamos flaquezas, buscar colaboración. Ahí suma. Pero si que yo dejo hacer para que la cooperación me venga a hacer, no va a existir eso, porque el escenario geopolítico que le digo. Y segundo, que también es vender el juego de que como vienen los Marines y van a luchar y los militares, porque nos encantan también los Rambos, nos van a cambiar el problema. No lo van a hacer, porque cuando hubo la base Manta también había problemas. Entonces, no es así la cosa, ¿ya? Yo no tengo nada con la cooperación de Estados Unidos, creo que ayudan, pero también hay que saberla canalizar, porque ellos también tienen, bueno, la pregunta es, ¿a dónde podemos colaborar? ¿No? Y el Estado también tiene que poner filtro frente a eso. O sea, y ni hablar de la cooperación europea, ¿sí? Eso por un lado. Y segundo, que la colaboración debe ser, como le decía ahorita, es el apoyo, el aporte, ¿no? Claro, el aporte que debe tener un país. Tecnología, ese tipo, logística, lo que se necesita en este capacitación para la policía, fuerza pública. Pero, por ejemplo, el problema de la justicia. ¿Qué puede hacer la cooperación? Claro. ¿Qué puede hacer la cooperación frente a eso? O sea, ellos pueden decir, bueno, voy a fortalecer, voy a donar equipos, voy a dar capacidades. Pero para eso existe un proceso de reforma política interna y son nuestras mismas capacidades lo que podemos hacer que eso cambie, ¿no? Doctor Daniel, hay un tema que el embajador de Italia en el Ecuador recientemente acaba de señalar que la muerte del teniente coronel de la FAE, que se dio hace pocos días, y los crímenes de los niños se debe a la mafia directamente. El coronel era el que estaba operativizando esta lucha en contra de estas mafias. Sí, o sea, yo creo que, a ver, Italia tuvo los embates en su momento de la mafia. La mafia, claro. En los años 80, 90, que fue la época más violenta. La Cosa Nostra. Una mafia muy característica, muy vinculada al poder político. ¿Sí? Pero creo que Ecuador tiene otros matices, que yo lo veo más complejo el caso ecuatoriano. ¿Por qué? Porque, mira, la mafia fue violenta en su momento y hubo mucha espectacularización. De hecho, se crearon hasta novelas, ¿no? Y todo lo que se sabe de la mafia es como... Por eso se formó la Convención de Palermo, que fue una supuesta cooperación internacional respecto al tema de la lucha contra el crimen organizado, tomando el modelo italiano. Porque las legislaciones no nacen de la nada, nacen en función de ideales y esos ideales los vendieron los italianos. Pero Italia tenía una tasa de homicidios en ese entonces que no superaban los 2 por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos este año... 25. Vamos a llegar hasta 25. 50, entonces, por Dios, o sea, no son realidades muy distintas. Ya, pero lo que le veo acá es que hay incidencia de las mafias. Sí, o sea, lo que dice... La policía ya ha dicho que hay mafia italiana, mafia venden el concepto de mafia. la mafia rusa. Ellos venden el concepto de mafia porque es el concepto que ellos manejan. Nosotros manejamos el concepto de crimen organizado y bandas criminales que no tienen ese problema, pero digamos, son formas de entenderse. Pero dice una cosa que es valiosa. Esto tiene que ser permanente y tiene que haber una política de Estado. Con eso me quedo. ¿Ya? Con eso me quedo. ¿Ya? Ahora, cómo esa cooperación italiana puede ser articulada en la necesidad propia del Estado ecuatoriano, eso lo deciden los ecuatorianos, no el embajador de Italia. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí vamos matizando las cosas. Y eso debe estar también en un gran plan de seguridad, porque el plan también tiene que decir con quién nos vamos a aliar y cómo. Ahora, en la parte ya de lo que le toca, usted dice, eso le toca al Estado, le toca al país fundamentalmente. ¿Qué hacer en este aspecto? En una parte ya me indicaba usted que lo que se está haciendo, cambio de ministros, una nueva visión, una nueva estrategia es por el tema electoral, hay que hacer. ¿Alcanzará en este tiempo que se tiene hasta llegar a la segunda vuelta para que haya un cambio, para que bajen la incidencia de las muertes violentas, de la inseguridad acá en el país? A ver, yo creo que el problema estructural que tiene el país en materia de seguridad, y lo he venido diciendo en varios medios, como usted lo ha dicho, es el problema de la justicia. ¿Es la justicia? Entonces. Sí, ahí tiene, o sea, hay muchos problemas, múltiples problemas. Por el tema de la justicia, y entendió la justicia como un sistema, no solamente el trabajo de los jueces, ¿no? Sino también de la fiscalía en este caso. Y en este caso la policía también que hace su labor en el tema de la investigación criminal.
es el tema o sea, que tiene que ver, el problema de la justicia es que genera impunidad, ¿no? Entonces, pongamos el tema de impunidad para hablarlo un poco más amplio. Y ese es un tema fundamental, los niveles de impunidad son obscenos. Mire, si usted en seguridad no plantea a la gente, no le da un mensaje desde el Estado, eso es muy clásico en un Estado, que lo que usted hace tiene consecuencias, ¿no?, penales, ¿no?, con su... Entonces hay que hacer un cambio. Claro, en la pero ahí el debate es, ¿qué hago con ello? Inclusive en el debate presidencial lo plantearon, los políticos se fueron por otro lado. Pero en el debate presidencial planteado, ¿qué va a hacer frente al tema de la justicia? Pero nadie quiere tomar el toro por los cuernos. La justicia necesita ser intervenida en este país. Hay la intencionalidad, y creo que de los dos lados, en este momento de los finalistas, de una constituyente, para reformar todo y buscar qué se hace con la justicia. Yo no creo que existen condiciones políticas en este país para una constituyente. No creo que sí. ¿No? Eso sería meternos en un juego interminable. Personalmente lo veo así. Creo que es mejor hablar de propuestas de reformas parciales, ¿no?, donde puede haber acuerdos, ¿no?, muy bien planteados porque al final, como dijo el presidente, en la asamblea todos tienen que hablar con todos y podemos llegar a acuerdos, ¿no? O en el caso de que los correístas también, ¿sí?, porque van a necesitar esto. Se puede plantear reformas parciales a la Constitución, pero que tenga como propósito cambios mucho más sistémicos, más que puntuales. Por ejemplo, está ahorita el tema de la prisión preventiva. De esto el tema de eliminar que los jueces tengan la discreción de optar las por medidas cautelares de las que se están hablando, ya, ¿no? Pero eso parece que es extremadamente... A usted le capturan en delito flagrante y el juez le dice medidas cautelares. Privativo, pero si usted en el sector justicia y preséntese cada no jueves a un delincuente. Seguimiento, realmente, capacidades de evaluación, saber. El sector público y la política pública es evidentemente práctica. Y como práctica tiene que evaluarse también, que funcione, que no funciona. La salida en este caso es la militarización, el estado de que la policía pueda intervenir más, tenga mayores facultades, inclusive en ese aspecto, en la lucha contra la delincuencia. Pero que las facultades de la policía, a mí me suena un poco complicado que el Estado extienda capacidades. A pesar que es muy complejo cambiar eso porque eso tiene diseño constitucional. Y la Corte eso es bastante, ya le ha dicho, dado algunos mensajes. La Corte tiene que jugar con lo que tiene. ¿Ya? Yo no creo que ahí está el problema. Y tampoco creo que es prudente porque ampliar capacidades es básicamente darle discreción a ellos para decir a quién detengo, a quién no detengo, a quién mato, a quién no mato, a quién uso la fuerza, a quién no uso. Eso es complicado. O usted trata de generar un gobierno que tenga como afán un proceso de civilizatorio. ¿Qué quiere decir como civilizatorio? Que tengamos mínimos niveles de convivencia, porque si usted tiene una fuerza que dispara a diestra y siniestra, pues los mensajes... Pero no en ese sentido, pues, doctor Daniel. Es que hay gente que vende esa idea, ¿no? Pero vea que la gente... Pero mire lo que pasó con el tema de Guayaquil. Sale el abogado a decir, es que los detuvimos, es que los chicos estaban delinquiendo. Y ahora está un video circulando por allí. Pero, ¿no? pero ¿cuál es el mensaje? O sea, el punto no es que se fondo delincuente, el punto es que se debe proceder en función de lo que la norma establece, ¿no? Protocolos adecuados. Le digo, el mayor incidencia de policía y Fuerzas Armadas, ¿va a solventar este tema, doctor, de estas tasas que tenemos, de esa percepción que tenemos de la inseguridad en el país? Yo no creo que el problema está ahí. Yo creo que la policía y las Fuerzas Armadas han hecho su parte. Y yo ahí sí me solidarizo con la gran tarea que ellas, porque ellos libran con el problema. Así es. El asunto es mucho más complejo, por eso yo le ponía mucho más asiento al tema de la justicia. Siempre hay que mejorar capacidades, siempre la tecnología, la operatividad, etcétera, la inteligencia ayuda, pero su acción, sobre todo en lo que son estas estrategias de, por un lado, militarizar zonas, tener control de zonas conflictivas, objetivos de alto valor, bla, bla, bla. Ese tema genera efectos de corto plazo. Y eso ya se sabe con el tema de los estados de reflexión. ¿Sí? Y es el tema electoral, fundamentalmente, en este caso. Sí. Pero si no apunta a una cosa mucho más allá de eso, va a ser muy complicado que eso. Y lastimosamente, ese efecto en la moral de la Fuerza Armada y la policía también genera problemas. Es una tesis que yo vino sosteniendo. Porque lastimosamente lo que está pasando en el Ecuador y estos excesos que se ven y se empiezan a evidenciar cada vez más, es producto también del hartazgo. Porque el hartazgo no solo es político, el hartazgo también se da en el nivel de las instituciones. Entonces dice, como estoy harto de que un trabajo tenga un tipo de incidencia, pues que operen las fuerzas del crimen o de la naturaleza.
buscando evitar que esos problemas proliferen. Entonces, eso puede dar cuenta que ciertas poblaciones vulnerables, marginadas, y con la lógica de criminalización tengan siendo mucho más propensas a este tipo de violencia. Entonces, hay que pensar el problema mucho más amplio, de forma mucho más ampliada, ¿no? Realmente es un tema bastante complejo y complicado, digamos, en este caso, respecto a lo que se tiene que hacer. Veamos qué es lo que sucede en estas decisiones últimas que toma también el gobierno, más policía, más militares en algunas provincias, en este caso, en donde hay pues esta incidencia más de muertes violentas y delincuencial. Doctor, seguiremos conversando de estos temas. Por ahora, agradecido por su presencia. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Daniel Pontón, catedrático universitario, analista en temas de seguridad, que ha estado con nosotros aquí en la programación de Frente al Personaje. No olvide que estamos en las plataformas de Global Opinion. Ayúdenos, suscríbase al canal de Global Opinion en las redes sociales. Sigan las redes sociales en donde va a encontrar la coyuntura informativa y noticiosa que ocurre en Ecuador y en el mundo. ¿Quiere estar al tanto de lo que pasa inmediatamente en la coyuntura noticiosa? Pues siga las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. No olviden que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Mire el programa, pero comparta el contenido y así tendremos una sociedad mejor informada y que pueda también dilucidar de los temas que estamos planteando. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por la sintonía. Felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.